Buenas damasquinos, hoy estamos aquí después de mucho tiempo por fin para aprender a jugar al Dice Force. He estado jugándolo durante todo el verano para aprender a jugarlo bien y la verdad es que tengo que deciros que es un juego muy divertido, pero que me da la sensación de que está un poco roto. No os voy a decir con respecto a que está roto, porque a lo mejor también depende mucho de la suerte que tenga la persona tirando dados, pero yo por ejemplo soy una persona que nada más que me sale oro y entonces no puedo hacer nada, se me rompe un poco este juego, pero bueno, la verdad es que las partidas tengo que reconocer que me lo paso bastante bien. No es un juego para estar dándole constantemente, como ya os comenté en el unboxing, pero es divertido. Para la preparación de este juego básicamente colocamos esto pues en la zona central de la mesa, desplegamos el tablerito también continuado esto, porque eso supuestamente es como el Olimpo, ¿no? Donde vamos a ir a hacer ofrendas a los dioses y todo el rollo este, toda la pesca esta. Los peones de los jugadores irán en esta zona central, el naranja en naranja, azul en azul, el negro en negro, el verde en el verde. Después tenemos un par de tokens más que vienen en el juego, que este chiquitito es el marcador de ronda, que irá recorriendo lo que es el track este, ¿vale? O sea, vamos a hacer un pequeño zoom ahí otra vez de nuevo, ¿vale? Tenemos el track este, si os dais cuenta, en el turno 9, la ronda 9, finalizaría el juego si jugamos 2 y 4 jugadores. Y en la ronda 10 sería si jugamos 3 jugadores. Luego, en estos huequecitos de aquí tendremos que colocar las diferentes cartas que hay en el juego. Que no, o sea, al principio del juego puede ser que se os haga un poquito cuesta arriba porque hay muchísimas cartas. Pero después, cuando empecéis a conocer el juego, os daréis cuenta de que hay menos cartas de las que en realidad os parecía al principio, ¿vale? Si os dais cuenta, por ejemplo, en esta carta, vamos a ver, en cada carta te viene un simbolito de esto. Vamos a ver si enfoca la carta, ¿bien? ¿Veis? Un simbolito este es una pieza lunar que vale 1, luego iría aquí o aquí. ¿Dónde viene la carta? En esta zona de la izquierda, ¿no? Pues como viene en la zona de la izquierda, estas 4 cartas, vamos, estas cartas irían aquí. Si os fijáis, vamos a hacer sub de nuevo. Si es que sois unos cansinos, ¿eh? Vale, vamos. Si os fijáis, el diseño del juego está tan bien hecho que si ponemos la carta aquí, este dibujito de la carta no encaja con lo que es el trozo de la isla. En cambio, si lo ponemos aquí, el dibujito de la carta encaja con lo que es el trozo de la isla. De esa manera también vais a saber si está bien o no. Pero es muy fácil. El numerito que está a la izquierda, pues tiene que estar justo al lado del numerito. La siguiente carta que podemos colocar, en este caso, es... Ahí se enfoca. Vamos a ver. Ahí está. El 1, pero en este caso está a la derecha. Bueno, a mi derecha, a vuestra izquierda me parece que es, ¿vale? Si os dais cuenta, el número encaja con el número. Y el dibujito, bueno, en este caso a lo mejor lo estáis viendo peor, pero el dibujito encaja también, si veis aquí hay un cachito de piedra, encaja con este. Esto ocurre en todas las islas. Y de esta manera iremos colocando todas las cartas en el tablero. Esto va con ciertas excepciones. Para empezar, según el número de jugadores que seamos, va a haber un determinado número de cartas en cada montoncito. Para empezar, si somos 4 jugadores, va a haber 4 cartas. Si somos 3 jugadores, pues va a haber 3 cartas. Y si somos 2 jugadores, va a haber 2 cartas en cada montoncito, ¿vale? No en cada isla, sino en cada montoncito. Esto es básicamente, yo creo que para hacer un poco más competitivo el juego, ¿no? La segunda historia está en que, por ejemplo, creo que las tengo ordenadas, efectivamente, de las cartas estas de la isla 1, las de valor 1 y las cartas de valor 5 de ambos colores, hay solamente un tipo de carta. Pero, por ejemplo, de valor 2, vamos, del resto de valores, en este caso, el valor 2 azul, tenemos esta carta que es un cervatillo, pero también está esta otra carta que es un oso. Os la voy a separar entero. Y esto ocurre con cartas de valor 2 en los 2 colores, cartas de valor 3 en los 2 colores, 4 en los 2 colores, 6 en los 2 colores y 5 más 5 en los 2 colores. O sea, en los 2 colores, en el único color que hay. Estas cartas son estas. Solo que estas cartas, si os dais cuenta, 5, te piden 5 rojos y 5 azules. Pues esta viene aquí. El problema es que esta carta, o sea, en esta edición, no sé si ocurrirá en todas las ediciones que hagan posteriormente o si ocurrirá en todas las cajas que han vendido, me imagino que sí. Hay una carta extra que está sola.
¿Esto qué quiere decir? Esto nos plantea una nueva manera de ordenar el juego inicialmente, de preparar el juego inicialmente. Ya os digo, hay dos tipos de cartas, ¿no? Esto quiere decir que tenemos 3 opciones a la hora de preparar el juego. Las cartas estas que están solas no hay tutía. Tenéis que ponerlas sí o sí, según el número de jugadores que seáis, pues esas escogéis. Con estas tenéis 2 opciones. O cogéis estas, o la tercera opción es las barajáis y sacáis tantas cartas como necesitéis para generar el mazo de los distintos números que tengáis que ir creando, ¿vale? De esa manera, pues ya os digo, tenéis 3 formas de jugar diferentes. Bajo mi punto de vista, la más divertida es la que mezclamos todo esto. Lo mezclamos. Ya os digo, barajar esto de forma que no se vea es un poco complicado porque si os dais cuenta, la trasera son diferentes. O sea, eso es una cagada como un piano, pero hay que barajarlo para, intentar no mirar, a ver qué es lo que estáis haciendo, barajarlas con cuidado, porque las cartas ya os dije que no eran nada del otro mundo. Sacáis, si somos 2 jugadores, pues sacamos 2 y las ponemos aquí. No vale durante el juego mirar a ver qué es lo que hay debajo. Hasta que no se compre la que está arriba no se ve qué es lo que hay debajo. De esa manera, pues ya os digo que a lo mejor os parece que os puede interesar comprar esa, pero al quitar esa, debajo hay una que os interesaba más y os dais cuenta de que le habéis desbloqueado la carta a otro jugador que os la puede quitar. No sé, yo creo personalmente que le da más chicha al juego esta forma de jugar. Lo siguiente que hay que hacer es decidir quién es el jugador inicial. Según el juego, el jugador inicial tiene que ser el jugador más joven. Esto, pues, en la primera partida pues está muy chulo, pero si siempre tenéis el mismo grupo, pues la verdad es que es un rollo que eso sea así. Nosotros lo que hacemos, juntamos todos los peones que vamos a jugar, de los colores, hacemos así, lo barajamos, lo mezclamos, y un jugador mete la mano y saca un peón. Y ese es el jugador inicial. Y a partir de ahí, pues en el orden del reloj, aunque hay gente que jugáis en el orden contrario. Yo, por ejemplo, en mi grupo, hay uno de los jugadores, en mi grupo de verano, hay uno de los jugadores que siempre juega en sentido antihorario porque es de Australia. Vamos, no es de Australia, es español, pero estuvo viviendo en Australia y allí se juega por lo visto al revés. El caso es que esto se lo damos al jugador inicial. Esto está muy bien por parte del juego que te diga quién es el jugador inicial, porque todos los jugadores van a hacer sus acciones y cuando termine, cuando le toque de nuevo al jugador inicial, quiere decir que se hace una nueva ronda. Problema, como más adelante vais a ver, en tu turno todos los jugadores vamos a lanzar los dados. Entonces todos los jugadores vamos a estar haciendo cosas. Imaginaos que os despistáis un poco, es muy fácil no saber si habéis hecho la acción o no. Yo lo que he hecho es incorporar esta piececita como que este es el marcador de turno. Es decir, si tú tienes la llave esta, pues básicamente sabes que es tu turno. Cuando terminas tu turno se lo pasas al siguiente y cuando la llave vuelve al jugador inicial, pues esto avanza. Aparte, esta segunda llave en mi caso tiene un uso más práctico, ¿vale? El juego te dice que tú puedes sacar lo que es las caras haciendo pivotar una cara, o sea, ¿veis que se queda enganchada, no? Podéis pivotar y hacerlo. Yo no lo hago porque lo hice la primera vez en el unboxing. Me dio la sensación de que una de las piezas se había estropeado un poco lo que es el bordecito este. Y la verdad es que después lo estuve mirando fuera de cámara. No sé ahora mismo qué pieza es porque es una marca muy chiquitita, pero es una marca. Lo cual quiere decir que estas piezas no son como las de Lego, sino que son maleables. Entonces, ¿cómo se arregla? Pues básicamente con esto. También, lógicamente, esto es una pieza de Lego, ¿vale? Luego va a haber gente que la pueda tener y gente que no. Me he dado cuenta, o sea, he estado haciendo pruebas también con palillos de dientes y funciona perfectamente. Así que podéis haceros con un palillo de dientes y tenéis ahí vuestra propia herramienta que además sirve para marcar el turno. Es una forma que yo veo bastante práctica y bastante útil y le va a dar más durabilidad a lo que es vuestro juego. Y ahora llega el momento de la verdad. ¿Cómo es una ronda de juego? Pues vamos a hacer un ejemplo con un jugador negro y el jugador azul, ¿vale? Un ejemplo de 2 jugadores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La llavecita la tiene el jugador inicial, que va a ser el negro, ¿vale? O sea, la voy a poner aquí para que la veáis. Todos los jugadores lanzamos nuestros dados. O sea, dados negros y dados del azul. Como os estáis dando cuenta, cada uno va a lanzar en su zona, pero los dados ruedan y es muy fácil que el dado del señor azul llegue a la zona del dado del señor negro. Y ahora, ¿qué dados son de cada uno? Pues esto es un mal diseño del juego, pero bueno. Empezando por el jugador inicial, o sea, el jugador inicial, el jugador que tiene la ronda, empieza a incorporar lo que pone
sus dados aquí. En este caso ha salido uno azul y uno negro. O sea, un azul marca un azul y un doradito. Y siguiendo el orden de turno, se siguen rellenando los jugadores. O sea, son dos dorados, pues el jugador azul rellena 2 en su marcador de dorados. Es importante que sigáis el orden porque aquí con lo que son los dados iniciales no importa, pero si algún jugador empieza a comprar cosas aquí a lo largo del juego, estas caras sí pueden interferir con lo que hagan algunos jugadores, ¿no? Entonces es importante que vayáis en orden. Bueno, pues después de lanzar estos dados, en la primera ronda no va a ocurrir, pero conforme vaya avanzando el juego, si habéis sido inteligentes, vuestra táctica es esa, habréis conseguido cartas. Si os dais cuenta, estas cartas no tienen nada, pero hay cartas que son, vamos a ver, venga, ahora no me va a salir ninguna, qué estafa, esto. ¿Veis que tiene un engranaje? Pues estas son cartas que solo las vas a usar durante tu ronda, tu turno de juego. Es decir, si el jugador negro tiene cartas de estas y el jugador azul tiene también cartas de estas, en la ronda del jugador negro solo las va a usar el jugador negro. Y hará lo que diga la carta, que ya más adelante os diré qué es. Podéis tener mogollón de cartas de ese tipo y todas las vais a activar, si queréis, en ese momento. Si se os olvida, se os ha olvidado. Esto es una penalización y una forma de que estéis más atentos en las próximas rondas, ¿no? Porque cuando os dais cuenta de que habéis perdido un montón de recursos por no estar atentos, pues ya es cosa vuestra, ¿no? Visto eso, pues continuamos con lo que es el turno del juego. Hemos dicho que el turno del juego básicamente es todos los jugadores tiramos los 2 dados, el jugador con el turno, con la llavecita esta, coge y hace las acciones que haya en las cartas que tenga de engranaje. Tercera cosa que llega, tercer momento importante de su turno, es decidir qué va a hacer. Puede pasar, en ese caso, le toca al siguiente, o sea, esto se lo manda al siguiente jugador y ya está. O puede coger y venirse a una de las islas pagando el coste de la carta que vaya a coger, ¿vale? O sea, en este caso, si hay una isla de nivel 1, pues puede venirse aquí y pagar 1 azul. Si quisiera venirse al 1 rojo, no podría porque no ha generado 1 rojo. En este caso, pues podría coger una de las 2 cartas, se la llevaría y ya más adelante os explicaré qué hace cada carta, ¿vale? Ya os digo que ahora mismo no os lo voy a explicar. La otra cosa es que en lugar de venirse aquí, se venga a la zona de compra, que es esta de aquí arriba. Vamos a hacerlo así. Y se ponga, pues vamos a ver, tiene 4 monedas, esto quiere decir que esto vale 2 monedas, esto vale 3 monedas, esto vale 4, este vale 5. Pues a partir de aquí ya no puede comprarla. Esta zona de aquí abajo no se compra porque esto se consigue a través de cartas, que ya os digo que más adelante os explicaré cómo funciona. Y básicamente pues o nos ponemos aquí, o nos ponemos aquí, o nos ponemos aquí. Yo qué sé, por ejemplo, nos ponemos en el de 4, cogemos la cara de 6, porque nos ha gustado. Cogemos nuestros dados, miramos a ver en qué dado queremos cambiarla y soltamos una de las caras. Ponemos la cara que hemos comprado dentro del nuevo dado, o sea, del dado que tenemos, y ya está. Esta cara no os despistéis, dejadla por ahí, porque aquí en la zona de las cartas hay una carta en concreto que te da puntos de victoria, porque al final del juego lo que te importa es tener esto, que son puntos de victoria. Pues hay una carta que te da puntos de victoria por las caras que hayas ido modificando. Esto es una cara modificada, es decir, que si consiguiéramos ahora esa cara tendríamos un punto extra para el final del juego, ¿vale? Y eso es muy importante. Una vez que hemos ido a una isla o hemos comprado algo, como te viene aquí, podemos gastar un máximo de 2 rojos para hacer una segunda acción en nuestro turno, que puede ser comprar de nuevo o meternos en una isla, obviamente pagando lo que venga en esa isla o pagando lo que venga aquí, en la zona de compra, ¿vale? Una vez hemos terminado, pasamos la ronda al siguiente jugador y vamos a hacer un ejemplito para que os quede más claro. Perdonadme porque he tenido que meter un corte, que se me había petado la tarjeta y bueno, pues los problemas estos de las grabaciones. El caso es que el jugador negro ha hecho su turno, le toca al azul y básicamente, como os he dicho antes, todos los jugadores tiramos todos nuestros dados. En este caso, siguiendo el orden de turno,
Imaginemos, porque o sea, voy a forzar, había salido esto, pero voy a forzar, nos toca uno rojo y dos verdes. O sea que aquí en el marcador nuestro subimos uno rojo y en el marcador verde subimos dos verdes. Ojo, porque los verdes tienen un funcionamiento que es peculiar, ¿no? Porque aquí tenemos del 1 al 9 y aquí tenemos el 10. Es decir, que cuando tú consigas 9 puntos y consigas un puntito más, el cubito que está aquí lo pones en el 0 y el cubito que estaba en el 0 lo pones en el 10. Esto parece una tontería, pero a lo largo del juego hay jugadores que van a tener cierto lío por esta forma tan rara de llevar las puntuaciones. O sea, si sois de esos jugadores entenderéis por qué os lo digo. A mí no me ha pasado, pero sí con mi grupo de juego hay un jugador en concreto que se lía un poco muchas veces, que en lugar de poner, o sea, cuando llega el 9, en lugar de ponerlo el cubito en el 0, lo pone en el 1, con lo cual cada vez que pega una vuelta se está ganando un punto extra ahí por toda la cara. Pero bueno, podría ser trampa, pero yo más bien me inclino a que sea un despiste, supongo que entre comillas lógico. Vale, hemos subido los puntos, este jugador, o sea, le toca al siguiente jugador subir los puntos, que como es en negro, pues subimos dos doraditos y toca la siguiente parte del turno, que como os he comentado son las cartas estas de engranaje. No tenemos cartas de engranaje, por lo tanto no lo hacemos. Siguiente parte del turno es decidir si pasamos la ronda o nos venimos a una isla o nos venimos a comprar. Pongamos que este jugador negro hubiese hecho su acción aquí, en la zona roja. Lo pongo ahí porque es importante que sepáis que podemos venirnos a zonas libres, lógicamente, pero también podemos decidir que nuestra acción va a tener lugar en una zona ocupada. En ese caso estaremos empujando al otro jugador, ya sea de una zona de pago, porque siempre te pones encima del circulito, ¿vale? Pues de una zona de pago o de una isla, siempre lo que haces es empujar al jugador y lo mandas aquí, a casa. Como tiene el simbolito este, vamos a ver, para que no os olvidéis, aquí en este juego todo está señalizado. Básicamente es que ese jugador coge sus dados, sus dos dados, porque estaba el dibujito de los dos dados, y los tira. Y lo que genere, se lo sube. Es decir, que cada vez que empujéis a alguien le vais a estar regalando recursos. Bueno, va a haber veces que te va a interesar, va a haber veces que te va a dar igual y va a haber veces que vas a decir, coño, a lo mejor tienen los dados tan buenos que mejor no lo toco, hago otra acción o incluso paso mi turno, ¿vale? Y ya os digo, pues nos hemos venido aquí, pagamos nuestro rojo del marcador rojo, cogemos la carta que queramos de ahí, tenemos la opción de hacer la segunda acción del turno, que como ya os comenté es gastando dos rojos, pero claro, como esto está en 0, no tenemos rojo para gastar, necesitaríamos gastar dos rojos, por lo tanto la ronda pasa al siguiente jugador, que como somos dos, es el del jugador inicial, por lo tanto el muñequito este sube. Y así continuamos las rondas hasta que esto llega, pues en este caso somos dos jugadores, pues hasta que llega hasta la ronda 9. Cuando termina esa ronda no se pasa una décima, simplemente se hace la ronda 9 y ya está. Ahí conteamos los puntos que tengamos visibles y también conteamos los puntos que aparezcan aquí arriba, ¿veis? En las cartas. El jugador que tenga más laureles, más puntos de victoria, será el ganador. Y esto es así de sencillo. Ahora, pues, bueno, os he explicado más o menos cómo funciona el juego, pero os voy a explicar también cómo funciona cada tipo de carta, porque básicamente ahí es donde está la enjundia de este juego. Al principio ya os digo que el juego se os puede hacer un poquito raro porque los iconos son entendibles, pero al mismo tiempo son un poco raros algunos. Y bueno, ya os digo que la chicha de este juego está en usar esas cartas, no en tirar los dados, ni en cambiarle las caras a los dados, que sí que está. Bueno, lo de las caras también os tendré que explicar un poco qué hace cada cara, ahora os lo voy a explicar también, ¿vale? Pero primero vamos a las cartas porque, como ya os dije, algunas de las caras que hay aquí vamos a conseguirlas a través de esas cartas. Y bueno, vamos a empezar con los trozos lunares. Básicamente no os he dicho, pero el amarillo es oro, el rojo son trozos de sol o algo así, el azul son trozos lunares y los verdes son puntos de victoria. Esto lo tendría que haber explicado al principio del juego, pero yo, o sea, del tutorial, pero básicamente yo soy como soy, os lo explico cuando se me ocurre, cuando me acuerdo. El caso es que vamos a empezar con los trozos lunares. Si pagáis un trozo lunar, uno azul, pues conseguiríais esta carta. Básicamente esta carta al final del juego os va a dar, como dice la carta, 2 puntos de victoria. Y estáis viendo ahí un torbellino. Esto significa que es una acción inmediata. Y esa acción inmediata es, os venís aquí a la caja,
y cogéis una extensión del tablero. Esto es importante para algunos jugadores porque vais a daros cuenta que vais a empezar a generar muchísimo. Poneros que estáis en el 12, tiráis en el 12 dorado, ¿vale? Lo saco apostado porque a mí me salen muchos dorados, también es lógico, si son casi todas las caras de oro, pues lógicamente va a salir oro, fijaos, 2 de oro, pues ha salido 2 de oro. Y estáis en el 12, no tenéis la extensión del tablero, no vais a seguir subiendo el cuadradito, porque lógico, el cubito, porque no hay espacio en el tablero. Habéis perdido 2 monedas. 2 monedas ahora no es molestia, pero imaginaos que os sale un 6 por 3. Son 18 puntos que habéis perdido ahí por toda la cara. 18 de oro, o sea, un viaje. Pues le metéis la extensión y ya tenéis posibilidad de subir 2 más para arriba. De hecho, tenéis 3 espacios. Un mismo jugador puede llegar a tener un máximo de 4 extensiones. A lo mejor no le es rentable porque al final del juego los recursos que tengamos no nos van a dar puntos, simplemente da puntos lo que son los puntos de victoria, ¿vale? Entonces ya es cuestión de que os lo penséis. Estas cartas, una vez las hayáis comprado, como son de acción inmediata, lo que hacéis es ponerlas boca abajo en vuestra zona. De esa manera el resto de jugadores pues no sabrá los puntos que tenéis, sabrá los puntos visibles, sabrá más o menos cuántas cartas podéis tener y podrá recordar más o menos qué tipo de cartas son las que tenéis, pero no estará seguro, y menos aún si lo que habéis hecho a la hora de crear esos mazos iniciales de aquí del tablero, barajar las cartas que hay con ese mismo número, ¿vale? Otra de las cartas que hay disponibles es el martillo de Thor, como yo le llamo, no sé si se llama así, no tengo ni puñetera idea, no te da puntos, pero tiene una acción inmediata que básicamente es que giras la carta, la pones por esta zona y te vienes aquí a la caja. Está muy cómodo preparado todo para poderlo jugar. Mucha gente dice que es un gran diseño. No, no es un gran diseño, es un diseño obligado. Si este juego no está preparado así, no lo jugaría ni Peter, ¿vale? Entonces, cogemos el martillo, el iconito, vamos a ver, se enfoca, vale. Y lo ponemos por el 1. Cada vez que en los dados generemos oro, podemos meterlo aquí o no meterlo allí abajo e incorporarlo aquí. Cuando este martillo llegue aquí, en el marcador de puntuación, subiremos 10 puntos. La primera vez. Imaginaos que ha llegado hasta aquí, hasta el último oro, pues le damos la vuelta, lo bajamos a la posición esta, subimos los 10 puntitos ahí abajo y volvemos a hacer esto si queremos, ¿vale? Gastar dinero, en lugar de meterlos ahí abajo, pues lo metemos aquí en la hucha y llegamos hasta el final. Sumamos esos 15 puntos. Esta carta la ponemos boca abajo en nuestra zona de cartas, ¿vale? Y ahí se queda. Como ya sabéis, al final del juego estas cartas no nos van a dar puntos, básicamente porque no lo han dado durante la partida. Si no lo generáis durante la partida, al final del juego no os van a dar nada. Otra de las cartas que hay es esta. En esta carta nos van a dar 2 puntos de victoria al final del juego, pero además hay una cosa que se llama el engranaje. Básicamente lo que hacemos es girar la carta y, si os dais cuenta, en las cartas de engranaje el dibujito que os pone aquí delante es el mismo que está aquí detrás, pero tenéis que ponerla así básicamente para que el resto de jugadores no vea la puntuación, ¿vale? Estas cartas, si tenéis varias, lo que haréis será, o sea, no varias que sean del mismo tipo o diferentes, ¿vale? Simplemente que sean engranajes. Pues las colocáis así. De esta manera, cuando os toque vuestro turno, sabéis que podéis empezar por arriba e ir resolviendo hacia abajo. Hace falta seguir un orden. Lo que pasa es que si lo seguís más o menos siempre igual, pues se os va a ser más sencillo. En esta carta, básicamente lo que ocurre es que cuando nos llegue el momento engranaje de nuestro turno, podremos relanzar uno de nuestros dados. Lo que genere lo incorporamos aquí y ya está. Problema de estas cosas es que hay caras que te dan cosas según lo que hagan otras caras. Si lanzáis un dado y os salen esas caras, habréis perdido lo que haya generado el dado, ¿vale? Porque no ha generado nada, porque no podéis copiar algo que no ha salido, ¿vale? Porque supuestamente solo lo habéis tirado vosotros, por lo tanto, solo os afecta a vosotros, ¿vale? No podéis copiar una cara de un dado de un compañero. Otra de las cartas que hay, lo dicho esto, boca abajo, ¿vale? Otra de las cartas que hay son, es el lobito. El lobito, me cago en la leche. El oso. Es muy buena carta. Nos da 2 puntos de victoria al final, pero su fuerza está aquí. Si os dais cuenta, tiene un reloj. Las cartas con reloj, al igual que las de engranaje, las pondremos boca abajo. Y si os dais cuenta, el dibujito que está aquí arribita, nos lo pone aquí detrás. Básicamente, y también le haremos lo mismo. Si tenemos varias cartas con relojes, las ponemos así y sabemos que
son cartas activables. Básicamente, o sea, exactamente, las cartas con reloj son cartas activables. Solo se activan cuando ocurre una cosa. Y en esta ocasión, ¿qué es lo que significa ese remolino extraño? Pues básicamente quiere decir que si estáis aquí en la zona de compra o lo que es el tablero, si un jugador os expulsa, ganaréis 3 puntos. Pero si vosotros expulsáis, también ganaréis 3 puntos. Esa es la condición. Si os expulsan o sois expulsados, ganáis automáticamente 3 puntos. Estas cartas son muy fuertes porque imaginaos que tenéis... Vamos a ver. Que se ha dado la casualidad, de hecho yo en mi última partida casi gano por esto, de que conseguís acumular las 4 cartas diferentes que hay. Esto quiere decir que cada vez que os expulsen os van a ganar... Por esta carta te van a dar 3 puntos, pero es que por esta otra te van a dar otros 3, y por esta otra te van a dar otros 3, y por esta otra te van a dar otros 3. Esto quiere decir 3 por 4, 12 puntos que te van a dar cada vez que expulses o te expulsen. Esta carta es increíblemente buena, pero claro, ya sabéis que en vuestra partida, en esa partida en concreto que estáis jugando, vais a tener que jugar a empujar a la gente, porque es lo que os va a generar puntos, ¿vale? Bien, esta es quitada, estas ya están vistas. La siguiente carta nos va a dar 4 puntos al final del juego, tiene una cosa que se usa en el momento y es una carta activable. Lo que se usa en el momento es básicamente, estáis viendo este dibujito, ¿verdad? Eso está aquí. Y si os dais cuenta, tenemos varios tipos de esas cartas. Tenemos la normal, tenemos la verde, tenemos... Bueno, esta es otra carta, es que las tengo desordenadas porque yo juego barajando. Tenemos la amarilla y eso está aquí abajo. O sea, que si sale la carta verde, o sea, si tú compras la carta verde, coges el dibujito de la carita verde y no la pones en tus dados, sino que se la das a otro jugador que la tendrá que poner en sus dados. Esta cara no la puede quitar nunca de su dado. Es decir, que al final le está fastidiando el dado. A este jugador, cuando lance el dado, si le sale esta cara, generará, vamos a ver, uno rojo o uno azul, según él elija, pero es que a ti, cuando a él le salga esa cara, se te activa la condición la carta condicionada, y tú ganarás o uno, veis que pone un interrogante, el interrogante es la clave, quiere decir que tenéis que elegir uno de las cosas que hay ahí dibujadas, o uno azul, o uno rojo, o 3 puntos de victoria. Esta es muy interesante. Bueno, es una manera de usar el dado de otro jugador sin que os afecte a vosotros, ¿vale? Otra de las cartas que tenemos es esta. Te da 6 puntos de victoria al final del juego, pero además tiene una condición. O sea, esta es una carta que se activa en el momento. Nada más que la coges. Esta carta, con esta carta, todos los jugadores tiran sus 2 dados, el resto de jugadores tirarán sus 2 dados, y tú vas mirando. Estas cartas funcionan mejor a 3, 4 jugadores, porque a 2 no tiene mucho interés. Sí, o sea, sé consciente de que a dos jugadores simplemente va a tirar un jugador 2 dados, mientras que a 4 jugadores serían 6 caras que estarían saliendo en ese momento, ¿vale? Pues tú miras de esas caras que han salido, ¿cuál te gusta más? Dos caras de esas caras que te gustan. Por ejemplo, el rojo y el azul. Pues eso es lo que te subes en tu track. Con lo cual es una forma, entre comillas, de usar los dados de los otros jugadores. Es una carta que viene muy bien al final del juego, porque es cuando todos los jugadores tienen más evolucionados sus dados y es cuando más probabilidades hay de que te toque algo que tú quieres. Tenemos otro tipo de cartas que son estas. Si os dais cuenta, esto es lo que te sube al final del juego, pero no ponéis más nada. Esto quiere decir que esta carta no da absolutamente nada más. Es una carta de puntuación. Hay jugadores que simplemente se dedican a ir a por puntuación y la verdad es que lo petan. Esta otra carta, pues al final del juego nos va a dar 6 puntuación y en el momento, como estáis viendo, el torbellino en el momento nos va a dar esto. Esto básicamente lo vamos a poder usar cada vez que tiremos, o sea, cada vez. Una vez que tiremos los dados, si queremos podemos usar esto. Puede ser cuando tiremos los 2 dados o cuando tiremos solamente uno. Si nos gusta la tirada que hemos hecho, aplicamos el por 2 y en este caso, por ejemplo, sería 2 por 2, 4 puntos de victoria y 2 por 1, 2 dorados. Lo mismo que os he dicho antes.
como al final del juego los dados están más evolucionados, probablemente nos interese aguantar el por 2 hasta prácticamente el final de la ronda, o sea, de lo que es el juego, de lo que es la partida, para usarlo ahí y quedarnos con los recursos. También tened en cuenta que a lo mejor al final del juego tener más recursos pues nos interesa menos. Una vez lo hayamos usado, volvemos a ponerlo aquí en lo que es la zona de la caja y listo. Esta carta explicada. Como veis son un porrón. Tenemos después esta otra carta. Nos da al final de la partida 4 puntos de victoria. Después ya sabéis, tenéis que ir sumando todas estas cositas de aquí. Así que es un juego muy interesante para la gente que le guste sumar. Tiene una acción instantánea que es que te llevas la cara de por 3. La pones en tu dado, o sea, obligatoriamente la tienes que poner en tu dado y donde quieras. ¿Qué ocurre con esta cara? Que tiene un peligro. Y es que imaginemos que nos toca un por 3. En los dos dados, porque por lo que fuera hemos comprado 2 caras de por 3, o sea, hemos conseguido 2 caras de por 3 gracias a las cartas y las hemos puesto en los 2 dados diferentes. Pues esto es un fastidio, ¿no? Porque 3 por 3 no es nada, o sea, no te genera ningún recurso, habéis perdido esa tirada. Tenéis que tener mucho cuidado de cómo configuráis vuestros dados porque podréis perder muchas cosas, ¿no? Otra de las cartas que hay es esta, te da al final del juego 8 puntos y en el momento básicamente lo que te dice es que tiras 2 veces los 2 dados. Tiras, generas cosas, las pones ahí, tiras, generas cosas y las pones ahí. Después tenemos esta otra carta, que es lo mismo, nos da al final del juego 6 puntos, pero en el momento tenemos que tirar 2 dados 2 veces. Con la cosa beneficiosa de que si sale un rojo o un azul, tenemos la opción de, en lugar de meterlo en nuestros recursos, por cada rojo o azul que intercambiemos, podemos conseguir 2 puntos de victoria. Es decir, si hubiéramos sacado esto, tenemos la opción de incorporar uno aquí y uno aquí. O tenemos la opción de incorporar solamente uno azul y el otro rojo, convertirlo en 2 puntos de victoria. O no incorporar ninguno de los 2 recursos y en lugar de 2 puntos de victoria tendríamos 4. Y si el dado está mejor evolucionado, pues puede llegar a ser un 2 o más puntos incluso, ¿no? Porque imaginaos que toca un 3 por 2, pues ya son 6 recursos que los intercambiáis por 2, serían 12 puntos que sacaréis con esta carta. La verdad es que está bastante bien. Vale, estas son las cartas que son solamente azules. Después tenemos las cartas que son solamente rojas. Sé que va a ser un tutorial bastante largo, pero es que si os quiero explicar cómo van las cartas y después tengo que explicar cómo van los dados. Esta carta no genera al final del juego ningún punto extra, pero es que durante la partida, como tiene el simbolito este, durante la partida, una vez en tu ronda puedes cambiar 3 recursos que tengas de oro, 1, 2, 3, por 4 puntos de victoria, lo cual es bastante interesante, ¿no? Porque imaginaos, tenemos 10 rondas, o 9 rondas, o 8 rondas, por 4 puntos de victoria, ahí sale buena chicha. Ya os digo que sube bastante. Si tenéis más cartas, pues podéis gastar más recursos. De oro, me refiero. Otra de las cartas que hay es esta, te da 2 puntos de victoria y en un momento te da 3 de oro y 3 azules. Otra carta que hay es esta otra, que te da 4 puntos de victoria al final del juego y en el momento del engranaje, interrogante, o coges uno azul, o uno rojo, o uno amarillo. Aquí tenemos otra carta que nos da 4 puntos de victoria y en el momento te da esta fichita. Vamos a ver esta fichita. Cuando sale esta cara, nos podemos venir automáticamente aquí a la zona de compra y pagar 2 menos por el recurso en concreto. Es decir, que si nos venimos al de 12, pues pagaríamos 10. Bueno, es una de las caras que yo, la verdad es que nunca la he usado. No me parece muy interesante. Es interesante si la compráis al principio del juego, porque lógicamente os va a salir más barato todo, pero no es súper interesante. Después está esta carta en la que, si os dais cuenta, os dan 6 puntos al final del juego y tiene una condición instantánea, o sea, tiene una acción instantánea, que es que te dan una de esas 4 caras. Esto quiere decir que nos venimos aquí a la zona del templo y a este recuadrito. Tenemos los 2 dados, elegimos una de esas 4 caras, la que más nos guste, y la sustituimos en nuestros dados. Imaginemos que la vamos a sustituir en la zona del punto de victoria, va a suponer una de esas 4 caras, ¿vale? Y el otro es el dado que os voy a estar modificando para que os enteréis de cómo funcionan esas caras. Entonces,
imaginemos que tenemos esta cara, ¿vale? Y generamos, o sea, y al tirar nos sale un dorado. Pues en nuestro almacén meteremos uno de oro y como hemos generado, o sea, como ya nos ha salido el dorado, pues no cogemos dorados de esta cara, cogeríamos los puntos de victoria, que son 5. Si hubiéramos cogido esta cara, como tenemos puntos de victoria y aquí lo que hemos generado no son puntos de victoria, cogeríamos 3 puntos de victoria. Si hubiésemos cogido esta otra cara, pues como no hemos generado azul, ¿veis que hemos generado oro? Pues generaríamos nuestro oro y con esta cara generaríamos 2 de azul. Y en este caso, pues lo mismo, en lugar de azul serían 2 rojos. ¿Que hubiéramos sacado la cara roja? Pues en este caso, como hemos cogido la cara roja en este dado y en este otro dado nos ha salido esta, el rojo pues ya no existe y nos da 5 puntos de victoria. Esta otra carta básicamente nos da 8 puntos al final del juego e instantáneamente lo que hará será que todos los jugadores, el resto de jugadores, va a lanzar todos sus dados y lo que saquen, imaginemos que este es un jugador contrario, ha sacado 2 amarillos, pues lo reducen. Es una forma de fastidiar indirectamente, bueno, directamente básicamente al resto de jugadores. Incluso si pierden puntos de victoria también tienen que reducir, saquen lo que saquen. Es importante saber una cosa y es que hay caras como por ejemplo estas en la que tú puedes elegir qué recurso eliges, ¿no? Pues incluso para perder eliges qué recurso quieres perder. Pongamos que este jugador no tuviera dorado y hubiera sacado esta cara, tendría la opción de elegir perder oro. ¿Qué ocurre? Que como no tiene oro, pues en realidad sería una manera de autoprotección, ¿no? Porque no elige perder oro, pero no tiene oro, no puede perder oro, ¿vale? Esta carta vista, esta también, ¿vale? Siguiente carta rara. Tenemos 8 puntos al final del juego e instantáneamente nos da esta monedita. Ya intuiréis de qué va, ¿no? Interrogante, pues cuando queramos es una manera de tener almacenados recursos sin tenerlos aquí y sin que se nos puedan perder, ¿no? Porque si tenemos los recursos aquí y generamos en los dados, pues puede ser que lleguemos al límite y ahí terminemos perdiendo recursos. Pues esta fichita, esta moneda nos da O2 cuando queramos, en nuestro turno o en el de otro jugador, pero bueno, interesa más bien cuando vayáis a usarlo, pues usáis esta ficha. O 2 azules, o 2 rojos, o 6 dorados. Una vez la uséis, lo mismo que ocurría con la otra, la devolvéis a la caja y listo. Esta carta, pues igual que la de antes, nos da 14 puntos y ya está. Vamos a ver, que ya estamos acabando. Mira, esta carta también está muy chula, nos da 10 puntos al final del juego, pero instantáneamente nos incorpora esta ficha. Esta ficha es un copia, es decir, nosotros la tenemos puesta en nuestro dado, el resto de jugadores tiran sus dados, o sea, el resto de jugadores tiran sus dados cuando sean sus turnos, y en el momento en el que a nosotros nos salga esta cara, podemos decidir copiar nuestro otro dado si queremos o copiar el dado de otro jugador, sea lo que sea. O sea, es una cara muy potente si tenéis suerte cuando sale, ¿vale? A mí es una cara que me da mucha suerte, la verdad. Después tenemos esta otra cara, esta otra carta que nos da 10 puntos de victoria al final del juego e instantáneamente lo que hace es que tiramos 4 veces el mismo dado. Ojo, que si tirásemos, por ejemplo, un dado como este y nos saliera esta cara, habríamos perdido esa tirada porque no nos genera nada, no hay nada que copiar, ¿vale? Después tenemos esta otra que nos da 8 puntos al final del juego y en el momento tiramos 4 veces el mismo dado, lo mismo de antes, cuidado con el dado que elegís tirar, pero el oro que generemos podemos incorporarlo aquí o en lugar de incorporarlo ahí, por cada oro que tiremos, nos van a dar un punto de victoria. Y creo que, sí, efectivamente, estas cartas terminadas. Nos tocan las últimas. La carta especial que nos daba el juego, así la carta extra, nos da 27 puntos, absolutamente nada más. Pero es que con 27 puntos, esta es la carta más fuerte que hay en todo el juego. Está chetada y la verdad es que a mí no me gusta mucho. Después tenemos esta otra carta que nos da 16 puntos al final del juego, pero instantáneamente por cada... ¿Recordáis que os dije que dejaseis aparte en un sitio acumulado las losetillas que ibais generando, ¿no? Que ibais cambiando, pues contáis las losetillas que tengáis y
Por cada losetilla conseguís un punto extra. Esta carta es buena conseguirla contra más retrasado en el juego mejor, porque lo más normal es que al principio del juego tengamos menos losetas sueltas y al final del juego pues lleguemos a tener 6 o 5 losetillas sueltas. Tampoco flipéis, no vais a conseguir muchas losetas con... o sea, no vais a conseguir cambiar muchas losetas. Y esta otra carta también está chetadilla, pero bueno, es un puntito menos que la que nos incorpora el juego de gratis, ¿no? Y nos da 26 puntos al final del juego. No da absolutamente más nada y... esto es básicamente el tema de las cartas. Para terminar, os explico las caras que no os he explicado. Estas están explicadas, estas de acá abajo. En estas nos dan 3 puntos de oro. En estas nos da 1 azul, 4 dorados, 1 rojo. En esta otra nos dan 6 de oro. En esta, estáis viendo que pone un más, ¿no? Pues son 2 de oro más 1 azul. En esta igual, un más, ¿no? Pues un puntito de victoria y 1 verde. En esta un interrogante. Los interrogantes, como ya os he dicho antes, es que elijáis uno de los recursos que aparecen. Pues 1 azul, o 1 rojo, o 1 amarillo. Aquí, lo mismo. Un interrogante, lo que pasa que aquí es o 2 puntos de victoria o 3 amarillos. Aquí 2 azules, 2 rojos, 3 puntos de victoria, 4 puntos de victoria. Suma, pues 2 puntos de victoria y 2 azules. Interrogante, 2 amarillos, 2 rojos, 2 azules. Suma, esta es una gran cara porque es un puntito de victoria más un amarillo, más uno rojo, más un azul. La verdad es que está genial. Por cierto, no os lo expliqué antes y no sé si habréis aguantado hasta aquí, pero si tú al venir aquí a comprar te pones aquí y compras la cara azul en tu ronda y en tu misma ronda haces el gasto este de 2 de rojo para hacer una segunda acción, no puedes comprar una segunda cara azul. Tendría que ser, o te compras una cara de estas amarillas, o te vienes a otro sitio o haces cualquier otro tipo de acción, ¿vale? Era una tontería, pero bueno, creo que era lo último que me quedaba así por decir de este juego. Y bueno, este desastre es el juego de Dice Forge. Es un juego que está bastante divertido. A mí en principio no es un juego para darle mucha caña, pero sí me ha gustado más de lo que esperaba. Espero que os haya gustado. Si os tenéis alguna duda, dejadlo abajo en los comentarios. Ya sabéis, dale like, suscribiros si no estabais suscritos, propagad el vídeo por ahí a gente que le pueda interesar y nos vemos el próximo día. Buen camino. Me ha